Y bueno, la justicia de Dios, una expresión con un infinito contenido teológico y doctrinal sobre las Sagradas Escrituras. Cuando se habla de la justicia de Dios, como muchos temas de las Sagradas Escrituras, son inagotables, no se terminan de estudiar. Tampoco se terminaría de hacer un análisis, y menos poder entrar con nuestra mente finita, limitada, poder entender esa infinitud de la justicia de Dios. Creo que hablar de la justicia de Dios es hablar de un Dios todopoderoso, que lo puede todo, de un Dios que lo sabe todo, un Dios omnisciente, de un Dios que está en todos los lugares porque es omnipresente. Es decir, hablar de la justicia de Dios es entrarnos a ese universo infinito de lo que es la grandeza de nuestro Padre Celestial y de la grandeza en amor de nuestro amado Señor Jesucristo y de su infinito poder por medio del Espíritu Santo, que es el que nos permite conocer muchas cosas sobre la justicia de Dios. Le cedo la palabra a Marcelita porque en verdad es un tema que tal vez por las carreras que tuvimos esa bendición de Dios de poderla estudiar, que es el derecho, la ciencia jurídica, el universo de las normas, como que al tocar este tema, en verdad que nos da mucha pasión, no solo porque conocemos el mundo de la normatividad jurídica, cuya ciencia es el derecho y cuyo objeto es la justicia, sino la grandeza que es estudiar la palabra de Dios cuando vemos la grandeza de un Dios justo. Sí, realmente, Juan y oyentes, el término de la justicia de Dios es un tema que se ha distorsionado mucho durante todas las épocas y se pasa de extremos, o sea, como para variar, los hombres siempre yéndonos a los extremos. Entonces, yo recuerdo, y pues tú que sabes más de historia, pues hubo una época en la que veíamos a Dios como ese Dios tirano, ese Dios malo, ese Dios que está esperando que alguien peque para caerle, como dicen en el argot popular, ¿sí? Así nos lo vendieron y yo aún lo recuerdo de pequeña, ¿no? Por ejemplo, cuando le decían, ay, uno de pronto cometía alguna travesura y entonces los abuelitos o los tíos o los papás, los que se criaron con los papás, pues si hace tal cosa, entonces la voy a castigar porque a Dios no le gusta eso. Entonces, claro, uno obviamente creció como con ese Dios, como decía, que está ya listo con un látigo para mandar el fuego del cielo y que lo consuma uno así al instante. Entonces, claro, uno crece con ese miedo, no temor, sino con ese miedo a Dios. ¿Por qué? Porque pues se hablaba como de esa justicia de un Dios que no tolera absolutamente nada. Y por supuesto que así es, pero para allá vamos, ¿sí? Entonces, digamos que por mucha época, y tú pues como decía, eres historiador, además teólogo, pues también hubo unos años, por allá en una época, que había como una teología del miedo, ¿cierto? Entonces, y todo esto que yo digo, que pues yo me crié con mis abuelitos en un pueblo, pues imagínense, estamos hablando que no es tan lejos tampoco, pero pues son cosas que vienen de esos países, de Europa y demás. Entonces teníamos ese concepto de que Dios lo único, o sea, Dios solamente quiere es castigar al hombre y mandarlo al infierno, ¿sí? Entonces, pero, como decía de los extremos, entonces, pero ¿qué pasa? Que para contrarrestar esto, pues también viene el Dios del amor.
de la justicia, porque Dios es un Dios misericordioso, entonces, bueno, pues ya no lo castigo, ya no lo mando para el infierno, pero yo le doy todo el amor y entonces ya también nos vamos al extremo, se nos olvida también de que Dios es misericordioso, pero Él es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso. Y bueno, acá hay un montón de palabras que pues la idea es que las vayamos tratando durante el programa para que todos los oyentes pues les quede muy claro este término de la justicia de Dios. Pero esto pues como para ponerlos como sobre la mesa, estos conceptos y estas ideas que yo sé que los oyentes se identifican conmigo y no sé, pues me imagino que tú de igual manera, Juan. Sí, Marcela, y qué bueno que hayas hecho ese preámbulo hablando de cuando se habla de justicia, la relacionamos con Dios e inmediatamente viene a nuestra mente como un temor, como un castigo, como una destrucción, como una crisis. Y lo que decía Marcela, claro que sí, debe haber temor, debe haber crisis y debe haber un momento de aflicción. Pero lo que nos decía Marcela es que vamos a ser muy breve porque el tema es bastante amplio, pero quisiera que miráramos en primer lugar como unas diferencias dentro de lo que es la justicia de Dios que está en las Sagradas Escrituras, que emanan de su naturaleza divina, con lo que es la justicia emanada de la voluntad o de la tradición o de los sistemas normativos creados por los hombres. Y me da paso para diferenciar acá que en verdad, cuando uno habla de justicia, siempre hay un temor. Yo recuerdo que cuando era pequeñito tal vez no nos enseñaron de que el policía era el amigo del niño, sino que el policía era el que cogía a la persona y se los llevaba a la cárcel. Y ya desde ese punto de vista uno tenía miedo. Claro. Pero si uno hablaba de un juez, que era el que administraba justicia, peor, porque no solamente el juez podía llevar a una persona a la cárcel y eso para una persona que la lleven a la cárcel, pues eso es tremendamente uno de niño. Entonces uno sí tiene realmente ese temor. Pero claro que la justicia, para poder entender bien y diferenciar bien la justicia de Dios con la justicia de los hombres, podemos indicar así brevemente, es que la justicia de los hombres se fundamenta en los pensamientos del hombre, en los conflictos de convivencia o de interacción entre los diferentes pueblos, o también se fundamenta en unas reglas muy duras, muy represivas, coercitivas, es decir, que tienen fuerza de ineludible cumplimiento. Entonces, cuando uno habla de toda esa parte de la justicia de los hombres, es verdad, porque mire, una persona que ha infringido una norma, en este caso penal, ¿qué es lo que hace esa persona cuando infringe una ley penal? Supongamos que haya cometido un homicidio, se pierde. Sí. Se pierde porque le tiene miedo al peso de la justicia. Y desde luego que si lo logran conseguir, lo llevan a un juicio. Y en ese juicio, después de confrontar una serie de pruebas, el juez dice, señor Pepito Pérez, usted es responsable de ese delito de homicidio y tiene 30 años de cárcel. Imagínense si eso no produce miedo, terror, a pesar de que es la justicia de un pueblo, de una nación. Quería tener hasta ahí este primer concepto. Hay un segundo concepto, y es que, digamos, la justicia viene estructurada desde muchos años antes de la era cristiana. Por allá en el siglo V antes de la era cristiana, los romanos
o surgió del imperio de la República Romana, porque entonces no había todavía imperio, sino una república, unos grandes juristas, yo recuerdo algunos, uno se llamaba Modestino, otro se llamaba Paulo, otro Gallo, otro se llamaba Papías, y habían otros, y entonces ellos dijeron que la justicia tenía que estructurarse para el bien de la convivencia en sociedad. Pero por allá en el siglo V, casi 1000 años después, surgió un gran jurista, el señor llamado Justiniano. Y él, en unas obras, lo que hizo fue codificar y definió la justicia de los hombres con estas pocas palabras. La justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Entonces, en el caso del juicio, que ponía el ejemplo de un juicio penal. Entonces, ¿qué es lo que se aplicaba? Darle a cada uno lo que le pertenece. Entonces, ¿qué se le daba al que era condenado por responsabilidad? Una condena y a la cárcel. ¿Y qué se le daba al que fue objeto del sufrimiento de ese delito? Un resarcimiento. Entonces, quien era condenado tenía el derecho de resarcirle sus daños causados. Entonces, por eso la justicia dentro del mundo del derecho es darle a cada uno lo que le pertenece. Esto es muy importante. Pero luego, al pasar a examinar la justicia de Dios, allí cambia todas las cosas. Porque la justicia de Dios no se emana o no emana de la voluntad de los hombres, sino emana de dos grandes fundamentos. Uno, de la divinidad de Dios. Sí. Y dos, de la misericordia de Dios a la que se hacía referencia a Marcelita. Entonces lo que quiero que entiendan acá es que mientras la justicia de los hombres depende de la voluntad del hombre y de la convivencia, de la creación de unas normas entre la sociedad, la justicia de Dios está fundamentada en su divinidad, toda la naturaleza divina con sus atributos de Dios y de la misericordia de Dios. La justicia de Dios se da implacable, por eso se llama el día de la ira de Dios. Pero la misericordia no es obligatoria. La justicia de Dios en este sentido es justicia y Dios hace justicia, pero la misericordia es dada por el amor de Dios. Quiero que haya quedado claro para ahorita entrar a examinar ya algunos aspectos muy puntuales de lo que es la justicia de Dios, que es el tema que nos corresponde. Pero quería hacer esta aclaración de la justicia humana para poder entenderla de la justicia de Dios y no confundirlas porque son diferentes. Sí, digamos que complementando todo esto y volviendo a conectar lo que mencionaba en mi primera intervención, es que justamente todas estas posturas de la que quieren como describir la justicia de Dios, pues viene también a causa de pues los sucesos, y no hay que desconocerlo, que están allí consignados en el Antiguo Testamento. Y yo lo he dicho muchas veces, muchas personas, no, pero es que el Dios de la Biblia es un Dios malo, es un Dios implacable, ¿cómo así que mandaba a acabar con naciones, con niños, con mujeres, con todo el mundo? Pero entendamos una cosa, y es que Dios es perfecto y Dios es santo, ¿sí? Dios puso, y nosotros como personas, si nosotros reclamamos justicia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos y vemos que de pronto alguien, o vemos las noticias, no, que tal persona violó a un niño, una niña, nosotros decimos, no, que le caiga todo el peso de la ley, ¿cierto? Regularmente, o algún acto que va en contra de las normas civiles, morales, pues uno espera que esa persona sea enjuiciada y que reciba un trato que debe ser de acuerdo a la ley por esa infracción de ese delito. Nosotros hacemos eso, ¿por qué? Porque nosotros somos hechos a imagen de semejanza de Dios. Él puso en nosotros ese sentido de la justicia,
Pero ¿qué pasa? Que este se distorsionó a raíz de la caída, ¿sí? Entonces, cuando viene la caída, pues obviamente nosotros, pues ahí todo lo bueno, lo perfecto, lo que Dios puso en nosotros para nuestra vida acá en esta tierra, pues a causa del pecado, pues se distorsiona totalmente. Y es solamente cuando empezamos a vivir una vida en el Señor, que a través de Cristo, como lo veíamos en el tema de la libertad en Cristo, pues viene una restauración de esa relación con Dios, y es donde a medida que vamos conociendo más de Dios, de su palabra, es que vamos comprendiendo, vamos entendiendo más que la justicia, la justicia de Dios es un atributo que hace parte de Dios, que Dios es santo, y que si Dios decide hacer esto o aquello es porque Él es soberano, no es porque no es porque Él tenga que hacer lo que a mí me parece. Si Él, como lo hemos visto en los programas pasados con el perfil de estos profetas y demás, y Dios les manda ese aviso a esas naciones, esto va a suceder, pero Él esperaba que ellos se arrepintieran, pero aún no lo hicieron. Y por eso, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de justicia, un Dios que no tolera la maldad, un Dios que no tolera como la rebeldía, el orgullo, la altivez de nosotros. Es un Dios que es santo, es un Dios que es justo, es un Dios que es recto, que espera de nosotros, y hablo de nosotros cuando ya somos entendidos de la palabra de Dios. Y por eso entonces, pues muchos a raíz de estos pasajes que están allí, y eso es lo que amo de la palabra, que Dios no dijo, no, saquemos todas esas cosas malas y dejemos solo lo bueno, como para, no. O sea, porque esto es lo que muestra el carácter. Por eso a mí me encanta leer el Antiguo Testamento también, porque a veces la gente solamente se queda como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces solamente se queda allí, o en lo que me parece que es bueno. No, el Antiguo Testamento me encanta porque nos muestra el carácter de Dios. Y cuando entendemos y conocemos lo que es Dios, más fácilmente vamos a entender la obra que Cristo Jesús vino a hacer acá en la tierra por nosotros. En Deuteronomio capítulo 32, 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Entonces, con esto en mente, Dios no es injusto, Dios es justo. Eso, o sea, ¿por qué? Porque Dios es recto, es santo, y eso es lo que queremos que quede acá. Y cuando nosotros, creación a su imagen y semejanza, una criatura insignificante ante la majestuosidad de Él, entendemos esto, entonces dejamos también de estarle demandando a Él, haciéndonos un Dios con minúscula, del que entonces tenemos, no, porque esto, porque aquello, es que si tú no haces acá, entonces esto, no. O sea, entendemos su soberanía y aceptamos su voluntad y lo que Él hace, porque Él es soberano. Interesante, Marcela, lo que nos ha dicho sobre lo que es la justicia de Dios. Y qué bueno el texto que realmente compartiste, es Deuteronomio 26, ¿qué fue? 32:4. 32:4. Esto es muy importante porque de este versículo, Deuteronomio 32:4, podemos deducir que la justicia de Dios se fundamenta en los atributos de Dios. Ahí habla de la roca, sí, esa roca que es el fundamento. Pero también podemos indicar que la justicia de Dios es que solo Él, solo Dios es nuestro juez, nuestro juzgador, y que en el Nuevo Testamento, en la iglesia y en el reino eterno, ese juez, ¿quién va a ser? Es Jesucristo. Por eso es muy importante entender, entonces, Dios, la justicia de Dios, hay que examinarla, entenderla y enseñarla conforme a los atributos de Dios. Segundo, Dios en Cristo Jesús es el único que administra justicia divina.
pueden corroborarla con Romanos 3:5. Hay otra parte muy importante, es que la justicia de Dios, como lo leyó Marcela, es santo, es la roca, es puro, es la verdad. Solo Jesús, la encarnación de Dios y Dios, Él solo es el que va a organizar, se va a manifestar y va a organizar el día de la ira de Dios, que es el día en que Dios, por medio de Jesucristo, hace justicia. Muy importante. Y este otro, para que tengan en cuenta. La justicia de Dios se fundamenta en la misericordia de Dios. Y ya Marcelita dijo las expresiones. Dice Dios, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, que eso lo expone dentro de lo que es realmente la misericordia como fundamento de la justicia de Dios. Y es bueno tener claridad que cuando ustedes hablen de justicia de Dios, tiene que conectarla con los atributos de Dios, tiene que conectarla que el único que juzga es Dios por medio de Jesucristo, tiene que conectarla que ese juzgamiento para salvación en la misericordia de amor se dio en la cruz, que esa justicia de la que debemos tener claridad, tenemos que pensarla, alimentarla y entenderla, que esa justicia salvadora se dio fue con la muerte de Cristo en la cruz y que esa justicia también emana de ese atributo de la misericordia de Dios. Y es muy importante también entender que la justicia de Dios se revela a nosotros por medio del amor de Dios, que es otro atributo, y por medio de su santidad. El amor y la santidad, al igual que la misericordia, son atributos comunicables. Es decir, que Dios nos los da por medio de su gracia y por medio de la fe en Cristo, para que nosotros, como nos dijo Marcela, ese proceso de crecimiento, de entendimiento, de discernimiento espiritual de las cosas de Dios, para hacernos cada día más a su imagen y semejanza. Muy importante tener en cuenta lo que nos habla Romanos 2:5. Este es un texto muy importante para entender lo que es precisamente la justicia de Dios. Dice Romanos 2:5. Pero a causa de su dureza y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti mismo ira para el día de la ira, cuando se manifieste el justo juicio de Dios. Aquí concluimos que solo el justo juicio de Dios está relacionado con la santidad, la divinidad y desde luego la misericordia de Dios. Cuando hablemos siempre de justicia de Dios, tenemos que mirar cómo Dios, además de tener una santidad eterna, también es una rectitud. Una rectitud, es decir, una naturaleza libre de cualquier contaminación de pecado. Él es puro. Y también hay que tener en cuenta, muy importante, que ese juicio que se dio en la cruz fue precisamente que Cristo nos sustituyó a nosotros para que en lugar de nosotros ir a la cruz para poder tener salvación, Cristo fue a la cruz con su sangre, y por eso es muy importante lo que se habla de la expiación. Él fue el propiciatorio, Él fue el objeto de nuestra salvación. Y muy importante entender también en que la justicia divina de Dios solo se manifestó y se dio con la muerte de Cristo en la cruz. Cristo también, igual que el Padre, divino, santo y libre de pecado. Sí, todo esto de verdad que es muy importante y lo que queremos es que
así como nosotros lo hemos podido entender, o sea, Dios nos ha permitido por el estudio de la palabra, como tener claridad de esto, porque como yo lo decía al principio, o sea, uno al principio de pronto se cuidaba uno como de no pecar, pero por miedo porque estaba como en el inconsciente eso, y pues porque cuando uno lee la palabra y volvemos a esos pasajes que uno dice... Dios, no, pues razón, en parte razón tenían como pues esas teorías que se levantaron porque pues por ejemplo el caso de los hijos de Aarón, cuando dice que fueron y ofrecieron fuego extraño allá en el lugar santo, Sí, ¿cierto? en el arca de la En alianza, en el, el sí, tabernáculo. y dice que de una, dice como dicen, ¡zas! Dios les quitó la vida. O sea, Oye, y vea, Marcelita, que tú me haces pensar esto. Nadab y Abiú y Abiú, eran sí, los hijos de quién, del sumo del sacerdote sumo sacerdote. Aarón. ¿Se puede imaginar cuál sería la actitud, el dolor o qué pensó Aarón de ser el sumo sacerdote y haberle quitado a sus dos hijos que eran sacerdotes? Solo él pensaría por ofrecer unos inciensos, unos fuegos prohibidos, pero es que ahí es donde vemos la santidad Ujú, de Dios, porque ellos incumplieron, ellos sabían sí. como sacerdotes que no podían de ninguna manera ejercer actos ceremoniales que solo estaban indicado para el sumo sacerdote y en un día especial y en un lugar especial que era el Santo Santorum, el lugar santísimo. Sí, exacto. Entonces, y lo que tú dices, o sea, pues el mismo Aarón lo dice ahí en Levítico capítulo 10. Ustedes pueden ubicar ese pasaje. Y Dios les dice, así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. O sea, este pasaje es hermoso porque cuando uno dice, fue injusto Dios el haberlos, pero antes de eso, Dios les había dado una serie de instrucciones, se había hecho una ceremonia hermosa porque Dios les había dicho cómo debían comportarse, cómo iban a hacer las vestimentas, qué era lo que debían hacer en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, todo, todo, Ujú. todo ahí especificado. Entonces, por eso, y Dios dice, yo, o sea, porque el pueblo verá mi santidad. Si Dios pasaba por alto también esto que estaban haciendo los hijos de Aarón, pues iba a ser la burla Ujú. también. Sí, entonces por eso hay que partir del punto de ese atributo de Dios, pero como Dios santo. O sea, Dios nunca es injusto, jamás va a ser injusto, jamás, porque no hace parte de su carácter. Lo mismo pasa con este caso, el de ¿Usa? USA. O sea, que eso lo vimos en nuestro... Y uno dice, Dios mío, pero qué duro Sí, eso. duro porque, imagínense, el arca la habían recuperado de los Mm, filisteos y la llevaban camino a Jerusalén. La llevaban sobre un carruaje al cual estaba prohibido llevar el arca en el carruaje. El arca por eso se mandó a hacer con sus sí, argollas, con sus pasamanos, para poderla cargar como había ordenado Dios. Pero no, se les ocurrió una yunta de bueyes y exacto. echar el arca encima. Claro, un camino en esa época, el arca se iba a caer. Y usa, pues instintivamente, uno piensa, Sí, la cogió y fue fulminado totalmente. exacto. Y uno dice, eso es un acto injusto. ¿Pero por qué? Porque dentro del pueblo de Israel, dentro de las tribus, había unas funciones específicas. Y, por supuesto, pues Usa, su rol no era ese, no era el de tocar, o sea, no podía, cualquiera no podía tocar y llevar el arca de Sí, donde estaba la presencia de Dios. O sea, era preferible que hubiese caído a tierra, porque pues a la final pues es tierra y tierra era, pero es por eso también, sí. ¿sí? O sea, Y mire que ese hecho de Usa, al tocar el arca donde está la presencia de Dios, pues podemos recordar el pasaje en donde ujú, Dios se le presenta a Moisés en el pasaje de la zarza ardiendo.
Y él le dice, descálzate, porque el lugar donde está santo es. Exacto. Y dice también el texto que Moisés no pudo mirar la grandeza de Dios, sino que él tuvo que cubrirse. Entonces, eso nos enseña que allí en la ley ceremonial estaba prohibido tocar el arca de la alianza, como nos indicó Marcela, por una persona que no tenía nada que ver en ese lugar. Pero bueno, qué bueno, sí. Sí, pero entonces, digamos, como mencionando esto, entonces ya partiendo de ese punto del atributo de Dios, que es un Dios justo, que es un Dios soberano, que Él actúa como quiere, pero que esa misma justicia dentro de su santidad lo lleva, como ese versículo tan hermoso que leímos en Deuteronomio 32:4, en esa rectitud, a extender esa misericordia. Y producto de eso, amados oyentes, es que ya nosotros cuando decidimos honrar y vivir conforme a la voluntad de Dios, lo que yo decía hace un rato, que no es por miedo a que Él me fulmine, sino es por amor, por responder a ese amor, porque justamente todo ese peso del pecado, del castigo en la humanidad, que justo lo que decíamos, Dios no tolera la maldad, la inmundicia, porque Él es santo, 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 es donde viene todo el peso, cae allí en Cristo Jesús. O sea, Cristo es el que soporta todo. A mí nunca se me olvidará, en alguno de los maestros escuchando para un estudio de un tema también, cuando él decía, o sea, cuando Jesús clama, las palabras de, bueno, Abba, sí que dice, ¿por qué me has abandonado? Pero pues obviamente acá en la Biblia están en el hebreo, pero cuando él dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Es por qué? Porque toda la justicia de Dios, toda la maldad, todo nuestro pecado, el suyo, el mío, el pasado, el presente, el futuro, cayó sobre Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 3 nos dice lo siguiente, el versículo 5. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Pero bueno, lo que quería resaltar ahí, este pasaje de Romanos 3:5, donde resalta la justicia de Dios. No es que porque nosotros pequemos, entonces Dios es injusto porque Él nos condena a causa de nuestro pecado, sabiendo que Él sabía que vamos a pecar. No, o sea, Él ya es justo, Él ya es veraz, porque usted y yo seamos injustos no quiere decir que Él sea injusto. Y en el 25 dice, del mismo capítulo de Romanos, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Interesante, Marcelita, porque tú tocaste una expresividad dicha por Jesús en la cruz, en donde se daba la vindicación de la justicia de Dios en Cristo Jesús para podernos redimir del mundo del pecado. Y las expresiones de Elí, Elí, sabachthani,
eso significa, pero dicen, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso indica, amigo oyente, relacionándolo bien con lo que es la justificación, en donde se dice que la justificación de los impíos era precisamente la muerte de Cristo justificando o vindicando su divinidad y su justicia de Dios. Y también dice que esta vindicación de la justicia divina de Dios en el propiciatorio, en la expiación de Cristo, estaba en primer lugar la santidad de Dios y estaba su justicia. Esto es muy importante porque nos enseña precisamente cómo es tan grande la misericordia de Dios, que Él sacrificó a su amado Hijo y lo aisló para que Él sufriera el dolor como podemos nosotros sufrirlo, solo por la misericordia de Dios y solo por el gran amor de Dios en su Hijo, para que Él hubiese haberse tomado para ir a la cruz como el Cordero sacrificado y haber podido, la palabra es vindicar la justicia de Dios. Es decir, hacer justicia por el impío, que estábamos perdidos, pero que con la sangre de Cristo nos daba la libertad para ser libres en Cristo, como ayer nos enseñaba el pastor en la entrevista que hizo Marcela. Sí, es que pensaba en eso, porque la idea es dejarlos a nuestros oyentes, es que nos quitemos eso del miedo, porque no, al contrario, o sea, cuando pensamos en la soberanía y en el amor de Dios, pues realmente, ¿qué hacemos? Corresponder. O sea, pongámoslo en el escenario de nosotros como padres, los que son padres, o aquel que lo sea, que cuide a alguien. O sea, cuando usted es papá, cuando usted es mamá, usted le da amor a esos hijos, usted le da amor a esas personas. ¿Usted qué espera de esas personas? Que le retribuyan, ¿verdad? Pero si ese hijo o esa hija, siendo usted amoroso con él, aún así se comporta mal, usted es misericordioso con él, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que usted va a tener, por amor a ese hijo, por amor a esa hija, usted va a ejercer una disciplina, ¿verdad? Porque usted no lo puede dejar. O sea, yo le digo a mis hijos, cuando a veces el menor, que es que mami, es que tú me cohibes y no sé qué, es que tú me prohíbes, es que tú todo me quieres controlar, y yo le digo, hijo, es que tú eres un gran tesoro para nosotros, y como eres un gran tesoro para mí, yo no te puedo dejar hacer lo que tú quieras, e irte para donde tú quieras, y a la hora que tú quieras y con quien tú quieras, no, porque te amo, te protejo, te doy permiso para salir, pero te cuido, estoy pendiente. Así es Dios. Sí. Dios nos ama tanto que Él, por su gran amor, por su justicia, por su misericordia, Él también ejerce ese cuidado y esa disciplina, que también está en Romanos, hay un capítulo hermoso que habla de la disciplina. Y esa disciplina es por amor. Entonces, esa justicia de Dios, amados oyentes, no la veamos como algo de terror, sino al contrario, de doblarnos ante Dios y decir, Dios, tú eres justo, tú eres soberano, y por eso mismo aquí está mi vida, aquí me rindo ante ti para vivir conforme a tu voluntad. A mi manera no puedo, en mis fuerzas no puedo, es imposible. Pero, ¿qué tengo que hacer? Con Jesús, a través del sacrificio de Cristo Jesús, yo soy justificada, y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el que me va llevando cada día en crecimiento para hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar, porque este conversatorio, más que exponer teoría y teoría, es que realmente pues pueda quedar en ustedes, oyentes, como, oiga, sí, estoy quebrantada por el Espíritu Santo, porque yo no lo había visto así, y que empecemos y que realmente demos fruto de testimonio de la obra que Jesús, de que ese peso, o sea, es que yo pienso en las imágenes de las películas, de Jesús cargando con todo el peso
de la justicia de Dios santo y soberano por usted y por mí, para que hoy podamos vivir en la libertad que Él nos ofreció. Tremendo. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Es un tema bien apasionante, bien interesante, porque siente uno realmente la importancia de conocer la justicia de Dios. Y tal vez ya para ir entrando de pronto como hacer una recapitulación y de pronto tomar un ejemplo, es el siguiente. Yo les indicaba cómo es la justicia del hombre. Y nosotros vemos que de pronto en un juzgado, en un tribunal, en una corte, es posible que no se maneje bien las pruebas o es posible que haya un sesgamiento del que administra justicia y se pueda dictar una sentencia injusta. Y muchas se dan. Pero es la justicia de los hombres. Pero voy a ponerles un ejemplo porque la justicia de Dios no es algo que para Dios de pronto está escondido. Para nosotros, de pronto, por nuestros pecados y por nuestras concepciones que tenemos de la justicia de los hombres, podemos decir, no, miren, eso no es pecado. No, eso yo estoy cumpliendo mi función para la cual Dios me llamó. Pero yo creo, Marcela, mi amigo oyente, que traigo a colación este hecho que a veces es difícil entenderlo. Uno puede decir, Dios mío, la justicia de Dios, pero es el caso de Ananías y Zafira. Uy, sí. Ellos eran los dueños del terreno. Podían tomarlo para sí, irse de paseo, pero el problema estuvo en ellos, o el pecado fue en haber prometido y haber, de lo que habían prometido, haber tomado de lo que no les pertenecía. Ese es un hurto, es un hurto. Entonces, allí vino precisamente lo que ustedes conocen como es la justicia de Dios implacable. Y es que como Dios es justo, es perfecto, es excelente, es puro, es su obra, es perfecta, Él no puede, por su misma justicia de un Dios justo, permitir un pecado como pudiéramos determinarlo en el ejemplo de Ananías y Zafira, que a pesar de que ellos hubiesen podido en ese momento arrepentirse, no lo hicieron. Y sabemos cómo murieron, y uno puede entender que realmente se pudieron condenar solo por no tener ese temor de la justicia de Dios. Sí, y aquí yo quiero traer a colación un ejemplo que escuchando al maestro Arcel Sproul, él precisamente contaba que pues él llegó a dar su clase de fundamentos, bueno, teológicos, y no me acuerdo la clase, pero pues obviamente teología, y dice que era una clase como de 200 estudiantes, y listo, llegó, no sé qué, les dejó tales fechas para entregar el trabajo, entonces listo, llegó la fecha, 150, eran 250 estudiantes, 200 tenían el trabajo y los otros 50 no, es que él siempre pues la adaptación de esto para ahorita, entonces todas las excusas. Entonces él les dijo, bueno, les doy 2 días para que hagan su trabajo. Listo, les dio los 2 días. Llegó la otra fecha para el otro trabajo. Y o sea, ya ahorita, mejor dicho, lo mismo. Entonces, unos que lo entregaron, otros que no. Y entonces, no, profesor, es que mire que esto, que aquello. Y él, denos por favor, ok, les voy a dar 2 días para que hagan su trabajo. Entonces, no, eso mejor dicho, el profesor más amado. Y resulta que cuando llegaron los 2 días, ¿qué pasó? Él les dijo, no, unos llegaron súper frescos, súper relajados, y entonces él les dijo, bueno, el trabajo, no, profesor, es que esto, aquello, no sé qué. Entonces les dijo, tiene 0. Y al otro, tal, tiene 0. Tal, tiene 0. Y otro por allá gritó, no, es injusto, es injusto. Entonces él le dijo, es injusto, entonces 0 también. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer también en eso. No, es que Dios y el Señor ya, Jesús cargó. No. O sea, nosotros también tenemos que ser responsables porque Dios es santo. Él no tolera, ya en eso quedémonos. Él es santo. Pero ¿qué nos lleva a eso? A ser responsables con ese regalo que Él nos entregó de la salvación. ¿Sí? O sea, ser
responsables. Y les dejo este pasaje en Hebreos 2, 1 al 3. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha transmitido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, no descuidemos esto. Amemos y seamos santos como Dios es santo. Y eso lo hacemos a través con la ayuda del Espíritu Santo. Y seamos disciplinados. Tampoco nos cojamos pues en relajo la vida cristiana. Qué bueno, Marcelita, gracias por esa explicación sobre la justicia de Dios. Tenía aquí como para la conclusión unas cositas, pero no alcanzo. Solamente le voy a enumerar los versículos porque son claves. Si quiere conocer la justicia de Dios, lea Esdras 9:15. Si usted quiere ver la justicia de los hombres, lea Levítico 19:15. Si usted quiere ver cuándo falta justicia, léase Amós 8:4-5. Si usted quiere ver la justicia de Dios tal como la estructuró Pablo, mire capítulo 3, versículo 26. Y si usted quiere ver cuál es la justicia de Cristo, mire Hechos de los Apóstoles 3:14, allá en ese sermón espectacular de Pedro. Gracias a usted, amigo, por la sintonía, a los que estuvieron conectados por Facebook, por YouTube y por WhatsApp. Dios los bendiga. Gracias, Marcelita, por su compañía, por su enseñanza. Está muy linda, está muy bien. Va como de reunión de fiesta, pero en la iglesia, ¿no? Sí. A Lorenita, Dios le bendiga por apoyarnos allá en el Control Master. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones, hasta otra oportunidad. Bendiciones. Bendiciones.